Listo. Vamos a pasar entonces a la fórmula 4, es decir, números que van desde el 1000 hasta el 9999, es decir, un número compuesto por 4 dígitos. Ingresa como parámetro el número 4. El parámetro se va a llamar número 4, el cual vamos a convertir a número usando la función val. Y vamos a decir que también tenemos una variable temporal que voy a llamar otra vez carácter 1, la cual la inicializamos como vacía, ¿sí? Decimos, si el número es 1000, entonces 4 dígitos, que es el nombre de mi función, me va a devolver 1000. ¿Listo? Y se va de una vez a salir para romper el bucle. Es en el caso de que el número sea única y exclusivamente 1000. ¿Sí? De lo contrario, entonces voy a decir que voy a sacar el primer dígito de esta expresión y la voy a llamar 1000 espacio. ¿Listo? Y así se va a llamar el carácter 1. En caso de que sea diferente a 1, entonces mi carácter 1, que es donde voy a organizar, digamos, el prefijo de estos valores que van de 1000 a 9999, se va a llamar, voy a buscar el equivalente de ese primer dígito usando la fórmula 2 dígitos que habíamos creado previamente y le voy a concatenar la palabra 1000. Entonces, digamos, si fuera 2000 algo, él me sacaría ese 2, entonces me hallaría aquí, me diría 2 y le concatenaría la palabra 1000. ¿Listo? Entonces ya tenía 2000. Entonces, si digamos fuera 2170, entonces ahí ya tenemos la función anterior, que lo llamamos 3 dígitos, y con eso ya podríamos completar el texto completo. Entonces, bueno, aquí ya saqué el primer dígito, y ya sé si es 1000, 2000, 3000, 4000, etcétera, hasta 9000. Y ahora saco los 3 últimos dígitos. Para eso utilizo la función val, y extraigo del número que ingresó como parámetro a esta función y le extraigo los 3 últimos dígitos con esta función. ¿Listo? Entonces, sí. Al convertirlo a valor tiene una ventaja. Digamos, si me da 0.29, cuando yo lo vuelvo valor, él me va a tomar directamente el número 29. Ese 0 lo borra y me da el 29. Entonces ya aquí con esto digo, si la longitud de esos 3 últimos dígitos es menor a 3, es decir, que sea 29, entonces voy a decir que 4 dígitos, que es mi función que estoy haciendo en este momento, va a ser igual al carácter 1, es decir, que ya me dice si es 1000, 2000, 3000, concatenado 2 dígitos. ¿Sí? En este caso sería 3029, 4010, 5025. ¿Sí? En caso de que sea igual a 3, es decir, sea un número de 3 dígitos, no sé, 150, 231, en ese caso voy a concatenar 4 dígitos, va a ser el carácter 1, el cual ya me dice si es 1000, 2000, 3000, 4000, hasta 9000, y le concateno la función 3 dígitos, a la cual le voy a meter como parámetro los 3 últimos dígitos de este número de 4 dígitos que ingresó como parámetro. Caso muy similar para un número de 5 dígitos. Un número de 5 dígitos viene desde el 10.000 hasta el 99.999. ¿Sí? Ingreso un número como parámetro, el cual lo vuelvo número con la función val. Saco un primer carácter, el cual va a ser 2 dígitos, porque en este caso tendría 10.000, 20.000, 30.000. Y le concateno la palabra 1000. ¿Listo? Saco los 3 últimos dígitos, que ya podría ser, como dije antes, puede ser un número de 3 cifras, es decir, 175, 2 cifras como 29, una cifra como 8, por ejemplo. Y le concateno acá, entonces voy a decir 5 dígitos, va a ser igual al carácter 1, que ya me dice si es 10.000, 20.000, 30.000, y le concateno 2 dígitos. En caso de que mis 3 últimos dígitos tengan una longitud menor a 3, es decir, sea un número de un carácter o un número de 2 caracteres. En caso de que sea 3 caracteres, es decir, sería un número de 3 dígitos. En ese caso digo mis 5 dígitos, que va a ser el carácter 1, que ya me dice si es 10.000, 20.000, 25.000, 31.000, me dice este carácter 1, y le concatena el texto de los 3 últimos dígitos, usando ya la función que habíamos creado previamente, que se llama 3 dígitos.
Para una función de 6 dígitos, es decir, desde el 100.000 hasta el 999.999, debemos entender que estos números de 6 dígitos se componen de dos números, digamos. Sería como los 3 primeros dígitos serían un número de 3 dígitos y los 3 últimos dígitos. Sí, serían como dos números individuales que se separan por la palabra 1000. En este caso, pues como ya tenemos fórmulas que nos identifican o nos dan el resultado de 3 dígitos, entonces la vamos a usar dos veces. En este caso, para los 3 primeros utilizamos la fórmula. Sí. Y luego para los 3 últimos sencillamente identificamos si son menos de 3 dígitos, caso de que sea 029, 008, entonces él nos lo identifica. Y en el caso de que sean 3 dígitos, entonces utilizamos otra vez la fórmula de los 3 dígitos y no utilizamos la de 2. ¿Sí? Realmente esa es la función más sencilla. Doy 3 segundos para que la puedan copiar. Bueno, aquí venimos a una de las fórmulas más importantes porque después de los 6 dígitos ya los números compuestos son un poquito más complicados. Entonces a esta función la vamos a llamar dar valor 2. ¿Sí? Le metemos un número como parámetro y sencillamente identificamos la cantidad de dígitos que tiene. Y asimismo seleccionamos la función que ya hemos creado que nos va a devolver el texto en este caso. Si tiene menos de 3 caracteres, vamos con la función que creamos que se llama 2 dígitos. Si tiene 3 caracteres, vamos con la función que se llama 3 dígitos. Si tiene 4, vamos con la que se llama 4 dígitos. 5 con la que se llama 5 dígitos. Y 6 con la que se llama 6 dígitos. Sencillo, doy 3 segundos para que la copien. Bueno, finalmente vamos con números de 7 dígitos. ¿Sí? Que va de 1.000.000 a 9.999.999. En este caso, pues obviamente le metemos el número como parámetro, lo volvemos número y sacamos el primer dígito. Y ya sabemos que va a ser 1.000.000, ¿sí? Si es 1 es 1.000.000, si es diferente de 1 serán millones, es decir, yo tengo 2 millones, 3 millones, 4 millones, pero yo nada más tendría 1.000.000 en caso de que sea 1, entonces pues nos cambian las palabras. Entonces usamos otra vez el carácter 1 como comodín e identificamos cuál es el que vamos a usar. En este caso, si encontramos 1 se va a llamar 1.000.000, ¿listo? Si encontramos que es un número diferente a 1, entonces se va a llamar millones. Vamos a usar la fórmula de 2 dígitos para saber cuál es el número, 2, 3, 4, y le concatenamos la palabra millones. Luego sacamos el resto del número, que es un número de 6 dígitos. Miramos cuál es la longitud. Lo convertimos en número para que nos quite los ceros a la izquierda. Y miramos cuál es su longitud. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido de desde 1 hasta 6 y vamos a comparar la longitud de este número, ¿sí? Y entonces utilizamos 7 dígitos, va a ser el concatenado del carácter 1, el cual ya definimos antes, que me dice si es 1.000.000, 2.000.000, 3 millones, concatenado con la fórmula que definimos antes que se llama dar valor 2. Y él ahí sencillamente ubica cuál es la fórmula que vamos a usar. Si son 7 dígitos, 6 dígitos, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me da el resultado completo. ¿Sí? Esto ya me sirve para números que van desde 1.000.000 hasta 9.999.999. ¿Listo? Bueno, pasamos a 8 dígitos. Es decir, desde 10 millones hasta 99.999.999. Es exactamente lo mismo. Ingreso un número como un parámetro, lo volvemos un número con la función val. Vamos a definir un carácter 1 como los dos primeros dígitos, es decir, en este caso son millones ya, concatenado con la palabra millones. En este caso tenemos 10 millones, 11 millones, 12 millones, 30 millones, 45 millones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y separamos el número de 6 dígitos, es decir, la parte final de eso, es decir, la que estaría subrayando acá. ¿Sí? Identificamos exactamente cuántos caracteres tiene, volvemos este número
con la función valor, para quitar los ceros a la izquierda, identificamos cuántos caracteres realmente tiene y así metemos ese parámetro a la función dar valor 2, la cual expliqué antes. Entonces tenemos que el resultado de esta función, que se llama 8 dígitos, va a ser el concatenado carácter 1, que nos dice si son 10, 11, 12 millones, con la función dar valor 2, lo cual nos va a decir si son 999.000, 750.101, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y finalmente llegamos a la función final. Bueno, importante mencionar, yo la fórmula la hago hasta acá, pero no la puedo volver más complicada. Si quiero meter números de 9 dígitos, también tendría que crear esa función. En este caso yo nada más lo hago hasta 99.999.999. En este caso tenemos ya la función final, la cual se llama public function, ya es una función pública, y le coloco dar valor, se va a llamar así la función, y ingreso el número como parámetro. En este caso identifico la cantidad de caracteres y llamo a la función que corresponda. ¿Listo? Doy 3 segundos para que coloquen pausa y puedan copiar el código, y aquí finaliza esta explicación. Bueno, este es mi primer video de YouTube, así que espero que por lo menos les haya servido de algo, hayan entendido. A pesar de que la explicación de pronto es un poquito confusa, les garantizo que si copian el código les va a funcionar bien.